Buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar Debates del Bicentenario, organizado por el equipo de la Cámara Latinoamericana de Comercio. Mi nombre es Yanela Altuna, soy la conductora de este programa y hoy tenemos como invitadas a las candidatas al Congreso Sigrid Bazán, que postula con el número 6 de Juntos por el Perú. Asimismo, la candidata Adriana Tudela, que postula con el número 5 de Avanza País. Buenas tardes, candidatas. Buenas tardes, Yanela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yanela? ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a todos por unirse a nuestra transmisión. Los invitamos a dejarnos sus comentarios y compartir este debate para que más personas puedan informarse. Ahora quiero hablarles un poco del objetivo del programa y cómo hacer la dinámica de este debate. Primero, tenemos como objetivo brindar un espacio para que las personas puedan escuchar las propuestas de los candidatos a las elecciones 2021 y debatir diferentes puntos de vista de forma incisiva, pero siempre respetuosa. La dinámica consistirá en 3 secciones de los temas más relevantes de este año, como lo son la salud, la economía y los temas sociales, y asimismo tendremos secciones especiales para que cada candidata formule una pregunta a su contendora, para que reciban preguntas del público y respondan algunas preguntas de conocimiento general. Instamos por favor a las candidatas a respetar los tiempos del debate para que este programa pueda desarrollarse de forma óptima. Yo voy a tener el cronómetro aquí controlando el tiempo y les daré esta señal cuando les quede 10 segundos de su tiempo y esta señal cuando haya finalizado. Por favor, hay que tratar de no pasarnos del tiempo, ¿sí? Ahora sí, empezamos con la sección salud. Finalmente, la semana pasada llegó el primer lote de vacunas contra el COVID y el día de hoy está llegando el segundo. Sin embargo, hubo muchas críticas con respecto a cómo se gestionó este tema tan importante. Por ejemplo, el retraso de la llegada, las irregularidades en el padrón de vacunación y además recientemente la ministra de Salud, Pilar Macetti, acaba de renunciar. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué soluciones propone su partido para manejar la crisis sanitaria actual y los problemas que se han evidenciado? Esta vez empezamos con la candidata Bazán, sin embargo vamos a ir rotando quién empieza cada sección y tiene 2 minutos para dar su respuesta. Puede comenzar. Bueno, yo soy Sigrid Bazán, postulo con el número 6 de Juntos por el Perú, como bien se ha dicho en la introducción, y sí, vemos que no solamente hay un tema muy grave con respecto a los insumos que se necesitan para mantener a más gente con vida en medio de esta pandemia, sino que hay claros atisbos de corrupción. De hecho, una de nuestras propuestas es también crear una entidad anticorrupción para el sector salud. Nos parece fundamental que esto se pueda fiscalizar y que no se lucre con la salud y vida de la gente. Pero, sin duda, hoy día escuchábamos muy temprano al presidente Francisco Sagasti hablar de cómo se está conversando con las empresas privadas para que éstas produzcan oxígeno. Hoy por hoy el oxígeno se ha convertido en uno de los principales retos mientras esperamos la paulatina llegada de las vacunas. En ese sentido, ya a mí la verdad me sonó un poco repetitivo el discurso del señor Sagasti porque empresas como la Southern, ellas mismas han dicho no tener la capacidad para seguir de alguna manera produciendo oxígeno. Literalmente han dicho que lamentablemente no nos es posible producir más, que la fundición de hilo ya produce 1.200 toneladas de oxígeno al día. Entonces, la verdad es que queremos soluciones o alternativas distintas. Lo que se está pidiendo desde Juntos por el Perú es aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud y empezar a trabajar, claro, de la mano con la empresa privada, pero que ésta ponga a disposición del Estado sus insumos, en particular, no solamente clínicas privadas, sino también otras instituciones. Y creo que a través del diálogo podemos al menos evitar la importación, que parece ser la última salida de este elemento tan básico como es el oxígeno medicinal. Ya la propia señora Macetti, antes de renunciar al cargo, había dicho que se estimaba la cantidad o el consumo de oxígeno iba a incrementarse en 200% y ya se ha incrementado en un 300%. Entonces, tenemos que cubrir ese déficit, tenemos que empezar a construir de alguna manera un aparato que pueda proveer a la gente de salud de manera inmediata y para ello también tenemos que habilitar lugares seguros, plazas, comisarías, parroquias, para que la gente pueda ir de manera ordenada también a abastecerse en esos puntos. No solamente aquel que tenga dinero debería poder acceder a este elemento. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de realizar una pregunta o comentario. Tiene 1 minuto. Bueno, yo comparto la preocupación de la candidata Bazán respecto al problema de la producción de oxígeno, y más bien, de hecho, el actual ministro de Salud fue ministro de Salud durante el gobierno de Alan García, cuando se dictó una ley que impedía la producción de
oxígeno medicinal con una pureza inferior al 99%, y eso generó que exista solamente una empresa que produzca oxígeno a nivel nacional, y es una persona que postuló con Juntos con el Perú en la elección pasada, así que me gustaría saber qué opina sobre eso. Y luego también quisiera saber respecto a su propuesta de las farmacias públicas, ¿no? Al día de hoy, el 95% de las compras de medicamentos a nivel nacional las hace el Estado y las reparte en farmacias públicas que ya existen. Entonces yo quiero saber cómo su propuesta mejora este problema, porque ya tenemos un problema serio de desabastecimiento. Solo en el CIS, un 55% de personas no pueden acceder a medicamentos. ¿Cómo su ley plantea solucionar eso y cómo así lo van a hacer mejor frente al público en general cuando ni siquiera puede garantizar el acceso a medicamentos para sus asegurados? Bien, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Bazán tiene 1 minuto para replicar. Bueno, bastante claro, ¿no? Con respecto al tema de las farmacias públicas, la verdad es que el mercado, y ahorita mismo hay un oligopolio en términos de farmacéuticas que también controlan laboratorios, que además nunca te venden un genérico porque dicen no tenerlos y más bien se ocultan, y esto las inspecciones de la policía lo han demostrado. Entonces yo sí creo que sería un error decir que ahora mismo los medicamentos los manejan las farmacias públicas, cuando todo lo contrario. De hecho, acababa de ver cómo una cadena de farmacias muy reconocida, está Mifarma, Incafarma, etcétera, había publicado que dentro de sus medicamentos COVID estaba la ivermectina. Es decir, no existe ninguna coordinación entre el Estado y entre lo que hace la empresa privada con los productos que vende. Ya se sabe, todo ya se ha desmitificado, todo lo que se sabe de la ivermectina, y aún así se permite que la empresa privada, que controla un gran mercado de los medicamentos que se distribuyen, pueda poner además un anuncio gigante afuera que dice medicamentos COVID, ivermectina. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay una coordinación, que debe haberla, y que más bien la presencia del Estado es fundamental. Sobre el actual ministro, como bien se ha dicho, está más vinculado al gobierno aprista que a Juntos por el Perú. Él no forma parte actualmente de Juntos por el Perú, así que esa sería. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de responder la pregunta inicial. ¿Desea que la repita? Sí, por favor. ¿Qué soluciones propone su partido para manejar la crisis sanitaria actual y los problemas que se han evidenciado? Esta vez tiene 2 minutos para contestar. Bueno, primero me gustaría empezar refiriéndome a lo que ha señalado la candidata Bazán. Lo que yo estoy diciendo es una realidad, son cifras objetivas del MINSA. El 95% de los medicamentos a nivel nacional los compra y los distribuye el Estado, no las farmacias privadas. Respecto al manejo de la pandemia, yo creo que durante los últimos meses y durante el último año ha quedado en evidencia que el Estado es muy ineficiente y ha sido incapaz de manejar la crisis de manera oportuna. Creo que esto no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana en el corto plazo, pero lo que sí podemos lograr es un cambio de actitud. Nosotros tenemos que lograr que el Estado trabaje de la mano con el sector privado para poder conseguir más oxígeno, para conseguir más respiradores, para poder agilizar y facilitar la compra de los medicamentos y de las pruebas y de todo el equipamiento necesario que necesitamos para hacerle frente a esta crisis. Y sobre todo, creo que tenemos que apoyarnos del sector privado para utilizar las cadenas logísticas que el sector privado ya tiene establecidas a nivel nacional para poder repartir o distribuir las vacunas o los siguientes lotes de vacunas que van a llegar durante los próximos meses. De hecho, gracias a la logística aportada por el sector privado, hemos podido traer al país esta primer lote de vacunas, y yo creo que tenemos que mirar las cosas que funcionan, las cosas que tienen éxito, para poder encontrar soluciones que sean eficientes. El Estado no puede vivir de espaldas al privado, el Estado tiene que colaborar con el privado y tenemos que encontrar mucha más eficiencia. Porque al final un Estado eficiente es un Estado que salva vidas, es un Estado que cuida la salud de los peruanos, es un Estado que tiene un sistema de salud con el paciente primero. Y nosotros tenemos que encontrar mecanismos que sabemos que ya funcionan, como por ejemplo la administración privada de hospitales públicos, estos sistemas mixtos. El Hospital del Niño de San Borja es un caso de éxito, es un caso de un hospital que tiene una de las mejores evaluaciones en cuanto a trato al paciente. Entonces nosotros tenemos que dejar ideologías de lado y probar las soluciones que ya sabemos que han rendido resultados positivos. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Bazán de realizar una pregunta o comentario. Tiene 1 minuto. Sí, no, básicamente eso de que las compras en el 95% de los casos las hace el Estado. Claro, pero ¿a quién le compra el Estado, Adriana? ¿A quién le compra el Estado? A la empresa privada, pues. Entonces, eso ahí, ¿y quién pone el precio? La empresa privada para venderle al Estado. Yo creo que ahí hay un error de cómo se están enfocando las cosas y cómo se está enfocando el problema, ¿no? Pero sí me parece interesante lo que ella dice, la administración privada y las instituciones públicas. Mi pregunta, que es también a modo de comentario, es ¿qué haría Adriana, por ejemplo, en el caso de la Clínica Delgado, que quiere cobrar 100.000 soles por una cama? ¿Cómo
¿cómo espera ella que de este tipo de manejos se puedan también manejar los hospitales que de por sí están colapsados? Bien, candidata, tiene un minuto para responder. Bueno, es que lo que no está comprendiendo la candidata Bazán es que el problema no es quién le compra a quién. El problema es que hay un problema de desabastecimiento de medicinas. Y el Estado es responsable por el 95% de la distribución de medicinas. Entonces yo no veo en dónde está ahí la responsabilidad del 5% restante, ¿no? Respecto a lo que señala a las clínicas privadas, es evidente que han tenido una actitud equivocada frente a la pandemia. Sin embargo, la pregunta que realmente nos tenemos que hacer es por qué las personas se ven en la necesidad de recurrir a las clínicas privadas. Las clínicas privadas atienden a un 5% a nivel nacional, representan el 5% de las atenciones de salud. El Estado representa al otro 95%. Entonces yo creo que no hay que buscar chivos expiatorios para evitar mirar el problema de fondo, que es que la salud pública es de muy mala calidad y es muy ineficiente. Nosotros no podemos caer en la demagogia y pretender decir que el problema está en ese 5%, que podrá tener sus fallas, evidentemente, y tiene que mejorar, para evitar mirar el problema de fondo, que es la gestión del Estado. Y nosotros tenemos que buscar soluciones reales a problemas reales. Bien, muchas gracias, candidata. Eso ha sido todo por la sección salud y ahora seguimos con la sección economía. Debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos y a las restricciones que se han tenido que implementar desde marzo del año pasado, la economía del país y de todos los peruanos se ha visto muy afectada. Según el reporte del INEI, alrededor de 1.3 millones de personas perdieron su empleo solo en Lima metropolitana. La pregunta es la siguiente: ¿qué medidas tomaría su partido desde el Congreso para tratar de impulsar la economía del país y reducir estas repercusiones? Esta vez empezamos con la candidata Tudela y tiene 2 minutos para responder. Bueno, como tú bien dices, es evidente que estamos atravesando por una de las peores crisis económicas que hemos vivido en nuestra historia reciente. Como dices, más de 1.300.000 personas en Lima han perdido su empleo. A nivel nacional son alrededor de 6 millones, y con esta nueva cuarentena probablemente miles de peruanos también se queden sin empleo. Nosotros desde Avanza País estamos convencidos de que es la inversión privada, tanto de los grandes como de los pequeños, tanto de los formales como de los informales, el verdadero motor del país y el verdadero motor para reactivar la economía. Hay que recordar que la crisis económica ha afectado con mayor gravedad al sector informal, a ese 75% de la economía que vive excluido, porque tenemos un Estado muy mercantilista, tenemos un Estado que dicta normas y dicta leyes únicamente pensando en las grandes empresas. Las pequeñas empresas no tienen la capacidad para enfrentar los costos que implica cumplir esas regulaciones que solamente los grandes pueden aguantar. Entonces lo que nosotros estamos planteando desde Avanza País es igualar la cancha. Nosotros estamos proponiendo hacer que todos seamos iguales ante la ley. Vamos a implementar un programa de eliminación de barreras burocráticas, de trabas burocráticas, para que todos podamos competir, grandes y pequeños, formales, informales, en igualdad de condiciones. Tenemos que abrir el mercado para que todos podamos competir en igualdad de condiciones y beneficiar al consumidor como consecuencia de esa libre competencia. Y asimismo estamos proponiendo poner en valor el capital de los informales que ya lo tienen. Sin embargo, gracias a que sus títulos no están encadenados a cadenas de valor, no pueden utilizarlos como acceso a crédito. Nosotros estamos planteando poner en valor el capital de los emprendedores, de los informales, para que puedan tener acceso a crédito y para que sigan creando cada vez más riqueza, para que puedan invertir con predictibilidad y para que haya más empleo para todos los peruanos. Nosotros necesitamos reglas claras y predictibilidad y confianza en el Estado. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Bazán de realizar una pregunta o comentario. Tiene 1 minuto. Bueno, me llama la atención porque yo siento que regresa Adriana a lugares siempre comunes. Hemos escuchado esto de desburocratizar, hemos escuchado esto de agilizar, de ser eficiente. La verdad es que me queda corto el cómo. Y sí aprovecharía en todo caso para preguntarle, porque ella ya ha trabajado en el Congreso de alguna manera, ha asesorado al señor Olaechea, ¿no es cierto?, en el periodo antepasado. Entonces mi pregunta sería un poco si en el 2016 o 2017 se presentaron o no algunos proyectos en torno a eso desde su chamba o desde su trabajo como asesora, desde el despacho del señor Olaechea. Tengo entendido que no. Entonces, la verdad es que es muy fácil proponer cosas, pero creo que lo más hábil sería también hablar un poco con el ejemplo, por lo menos para las personas que ya han estado en el sector público. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de responder. Tiene 1 minuto. Bueno, respecto a cómo destrabar, respecto a cómo desburocratizar,
es muy simple, tenemos que hacer una simplificación y una racionalización de nuestro sistema legal. Una de mis propuestas para el Congreso es establecer un 2x1 regulatorio, esto que es que por cada nuevo trámite, por cada nueva regulación, por cada nueva ley que se emite desde el Estado se ve obligado a hacer una evaluación y eliminar 2 normas que ya estén vigentes. Con eso vamos a hacer un ejercicio para simplificar y para reducir nuestro cuerpo legal, que es amplísimo. Tenemos más de 500.000 de normas vigentes, y eso entorpece el accionar de los ciudadanos y entorpece el accionar del propio Estado. Y respecto a lo que me menciona, a mi trabajo desde el legislativo, ese ha sido el enfoque de mi trabajo en el legislativo. Yo trabajé junto con el congresista Lachea en una comisión encargada de simplificar nuestro ordenamiento legislativo, de eliminar todo el exceso de normas que estaban implícitamente derogadas por otras, pero que seguían en medio de nuestro ordenamiento legislativo. Esa comisión hizo un esfuerzo y un ejercicio por ordenar y simplificar nuestro sistema legal, y eso le va a facilitar la vida a los peruanos y les va a dar tranquilidad y confianza para invertir. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Bazán de responder la pregunta inicial. ¿Desea que la repita? No, está bien. Solamente quería, si ya puedo empezar con el uso del tiempo, retomar un poquito el tema del desabastecimiento, porque eso de que hay desabastecimiento de medicamentos, y solo para dejarlo claro a todos los que nos ven, sí me parece importante mencionarlo, porque para esto nosotros proponemos medidas claras para luchar contra el acaparamiento, y creo que también se ha dado mucho de eso y se ha investigado al respecto, pero al mismo tiempo sí me parece importante porque si hay desabastecimiento es también porque el sector privado quizá no ha producido o no ha sido capaz de abastecer la demanda, y eso me parece clave porque finalmente el enfoque de salud pública no lo tiene la empresa privada, lo tiene el Estado, y el Estado tiene que recuperar y asumir su rol. Es algo por lo cual Juntos por el Perú apuesta. En segundo lugar, sobre el tema del empleo, es cierto, hay un tema también de financiamiento y de microcréditos, creo que me parece fundamental, y hoy día leía en el periódico que se estaría estableciendo que más o menos unas 150.000 MIPES accederían a crédito con garantía estatal. Nuevamente, no lo digo yo, lo dicen otras fuerzas políticas, la importancia de que el Estado pueda dar garantía, pueda de alguna manera negociar tasas de interés favorables para las personas y para sus pequeños emprendimientos me parece clave. Entiendo que se va a prorrogar el pago para las deudas del Reactiva Perú, ojalá que se haga con énfasis en los negocios más pequeños, y para producir empleo también tenemos que promover el desarrollo cooperativo, las experiencias solidarias, alternativas de asociatividad, por ejemplo, de gestión y financiamiento de actividades económicas, producir cadenas de valor. Sí sentimos que de alguna manera tenemos que romper también varios oligopolios, incluso el financiero, para poder hablar de este tipo de créditos y facilidades. No puede ser que 4 bancos controlen la mayor cantidad de deuda en nuestro país. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de realizar una pregunta o comentario. Tiene 1 minuto. Gracias. Mi pregunta es en el siguiente sentido. La verdad es que revisando el plan económico de Juntos por el Perú surgen muchas preguntas, porque se habla de implementar un montón de medidas que ya hemos implementado en el pasado y que han fracasado. Se habla de control de tasas de interés, de control de precios, se habla de ponerle aranceles a las importaciones, se habla de aumentar los impuestos, de aumentar las regulaciones, de aumentar los controles, de tener empresas estatales. Entonces, solamente se habla de subsidios, de banca de fomento, y es casi como viajar en el tiempo a una época en la que se creía que la planificación central de la economía funcionaba, ¿no? Entonces, me llama la atención que en ningún momento se hable sobre cómo van a promover la inversión privada de las pymes, la inversión privada de los peruanos emprendedores, la inversión privada en general. Entonces, básicamente, están proponiendo confiscar la riqueza que ya existe, están proponiendo subsidiar, pero quiero saber qué propone Juntos por el Perú para generar riqueza, para promover la inversión de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Bazán puede responder, tiene 1 minuto. Bueno, creo que hay un doble discurso de parte de Adriana con respecto al tema de quiénes son los empresarios, ¿no? Porque acá no se trata de confiscar la riqueza que ya existe. De hecho, si se refiere a un acápite específico en el tema económico del impuesto al gran patrimonio, pues estamos hablando de un gran patrimonio que excede los 100 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando del pequeño y el microempresario, y tampoco se habla de retener. Se habla de un impuesto temporal para poder llevarlo y direccionarlo directamente al tema pandémico. De hecho, es por el tema pandémico que muchos otros países del mundo están hablando de control de precios. La legislación contra el acaparamiento, contra la especulación, contra la concertación de precios, es algo frente al cual actualmente, por ejemplo, Indecopi no tiene absolutamente nada que pueda hacer. De hecho, una de nuestras propuestas, si ha leído el plan de gobierno, es fortalecer y dotar de autonomía constitucional al Indecopi. Entonces, sí siento que de alguna manera
se habla mucho, pero se dice poco y no se está evaluando el plan de gobierno en cuanto, por ejemplo, a lo que sí hemos planteado para MIPES, ¿no? La idea del cooperativismo, la idea de apostar por cajas rurales, la idea de desconcentrar un poco la banca y cómo vemos los créditos enfocados a los 4 bancos que hablaba, o a las 4 financieras, digamos, que manejan el 80% del crédito en nuestro país. Entonces sí sentimos que, por ejemplo, no se está hablando de riqueza en agro, no se está hablando de riqueza en la pesca y en otros sectores, sí. Bien, candidata, muchas gracias. Por favor, tratar de mantener los tiempos que hemos indicado. Ahora hemos terminado con la sección Economía y seguimos con la sección de los temas sociales. Hace aproximadamente un mes, en Argentina, se aprobó la legalización del aborto. Esto ha llevado mucho debate en el Perú sobre el estado actual de nuestra legislación al respecto. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su posición y la de su partido sobre la despenalización y legalización del aborto? Esta vez empezamos con la candidata Bazán y tiene 2 minutos para responder. Sí, bueno, yo tengo que lamentar aquí la gran discrepancia que se va a originar entre Adriana y yo. He visto lamentablemente en algunos textos que ella y sus cercanos en algunos portales han tratado de comparar el tema del aborto con cualquier otro robo, asalto, hecho delincuencial, cuando en realidad el hecho de que el aborto clandestino exista no solamente es un tema cruel y un tema horrible, sino es un tema del cual una mujer no se recupera de la noche a la mañana. Es un tema psicológico, es un tema físico, es un trauma. Y que eso ya ocurra no se puede comparar en realidad con la solución a la que uno podría de alguna manera llegar para otro tipo de delitos. Para mí, el tema del aborto, ojo, nadie está a favor del aborto, pero sí debe ser despenalizado. De hecho, la única pena que existe contra el aborto es servicio comunitario. Entonces, formalmente no es que nadie se vaya a ir presa por abortar. Es por eso, de hecho, que existe un mercado clandestino. A mí me dolería mucho que ahora la candidata Adriana más bien proponga algo así como una pena de cárcel para una mujer que vaya desesperada a abortar. Y si podemos ponernos muy crudos, yo creo que el tema del aborto, y para esto enfatizar nuevamente, nosotros estamos a favor de la despenalización del aborto, por supuesto, deberían darse cuenta, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántas niñas en el 2021 han tenido que dar a luz? 61 niñas menores de 14 años han dado a luz en lo que va del 2021. Entonces, si esto no es un tema de salud pública, de salud sexual y reproductiva, no sé qué es. Queremos sí aborto legal, pero queremos también educación sexual y reproductiva para todas las niñas y que pueda tener acceso de alguna manera también a todos los colegios y a todas las personas. De hecho, no es solamente un tema de niñas y mujeres, es también un tema de los hombres, de los niños y de los jóvenes adolescentes. Queremos también garantizar los kits de emergencia en casos de violación. No puede ser que una niña violada sea obligada a dar a luz, y de hecho uno de los elementos fundamentales de esos kits de emergencia es la píldora del día siguiente o cualquier otro método de anticoncepción oral de emergencia. Y por supuesto que también esta propuesta, y me alegra un poco poder hablar del aborto en temas más amplios, abarca también el hecho de que hay una violencia de género atroz. Necesitamos más casas de refugio para las mujeres y para sus hijos víctimas de violencia. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de realizar una pregunta o comentario. Tiene 1 minuto. Gracias. Yo coincido con la candidata Bazán en cuanto a los kits de emergencia, en cuanto a combatir la violencia contra la mujer. Creo que eso es un tema esencial y que tenemos que atender con urgencia. Creo que el tema del aborto y mi postura es algo muy importante. Yo la voy a exponer cuando tenga el momento. Sin embargo, creo que un tema social que en este momento ocupa las mentes de los peruanos es el tema de las pensiones. Y yo quería hacerle una pregunta a Sigrid, porque Juntos por el Perú está proponiendo tener un sistema de pensiones único, solidario y controlado por el Estado. Se habla expresamente de eliminar a las AFPs, no sé cómo van a lograr eso si no es estatizando las pensiones de los peruanos. Esto es algo que ya hemos probado en los 70s, que quebró, el Estado todavía tiene deudas con los peruanos porque se tiró las pensiones y no las pagaron nunca. Entonces quiero saber por qué quieren intentar esto nuevamente, por qué esta vez sería distinto. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Bazán tiene 1 minuto para replicar. Bueno, espero que Adriana no ignore el hecho de que las propias AFP se han visto de tal manera expuestas en algo que yo llamaría usura en medio de una crisis económica nacional y mundial, que han ellas mismas planteado la idea de reformar las AFP. Entonces, el hecho de que exista una necesidad de reformar las AFP, creo que eso no lo niega nadie. Ahora,
¿qué tanto han funcionado estas reformas? Porque recordemos que el tema de las AFP se viene reformando en realidad hace varios años. Lo que nosotros sentimos desde Juntos por el Perú es que hace falta una actualización total del sistema de pensiones, que sí dé una pensión mínima básica, pero que también balancee un aporte que de alguna manera venga de parte de la empresa y que sea un aporte obligatorio, pero también con un aporte voluntario, solidario, que pueda ir a de alguna manera financiar esa pensión mínima básica para aquellas personas que lamentablemente no terminan su vida y no ven ni un sol de su trabajo. Entonces, sería mezquino, ¿no es cierto?, de alguna manera defender un sistema en donde las AFP han seguido cobrando comisiones y han aumentado su prima, incluso cuando la gente perdía el trabajo y ganaba menos, o incluso se enfermaba y fallecía. Yo creo que negar esto es negar la realidad. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de responder la pregunta inicial de la sección. ¿Desea que la repita? No, gracias. Solo para referirme un poquito a lo que he dicho, sí. Tiene 2 minutos. Nadie está diciendo que el sistema privado de pensiones no tenga que ser reformado. Mi pregunta, la cual no ha respondido, es ¿por qué quieren replicar un modelo que es copia calcada del modelo que se aplicó en los 70s y que resultó siendo una gran estafa que dejó en la calle a miles de pensionistas? No me ha respondido eso y la verdad es que me parece lamentable. Respecto al tema del aborto, yo considero que hay vida desde la concepción. Yo creo que desde que existe un cuerpo humano vivo, hay una persona, no son dos categorías separables. En tal sentido, yo estoy en contra de que se atropelle esa vida. Nosotros tenemos como derecho más primario y más esencial el derecho a la vida. Si no podemos proteger ese derecho, no podemos hablar de la protección de ningún otro derecho. Considero que las mujeres que han resultado embarazadas como producto de una violación atraviesan una situación terrible, realmente trágica, y creo que todos los esfuerzos del Estado deben estar enfocados en darles las herramientas y el apoyo que necesitan para que no vean sus proyectos de vida frustrados. Tenemos que reformar el sistema de adopción pública, que es un sistema muy burocrático y muy lento, y lo que tenemos que lograr es darle toda la asistencia a las madres que no van a poder, digamos, o que no podrían, si es que no recibieran apoyo del Estado, continuar con su proyecto de vida. Sin embargo, nosotros no podemos avalar que se atropelle el derecho de un ser humano por nacer. Es un ser humano en una etapa muy temprana de desarrollo, es cierto, pero es un ser humano y al fin y al cabo. En ese sentido, si nosotros aprobásemos el aborto en casos de violación, lo que estaríamos diciendo es que la vida humana únicamente tiene valor en la medida en que es querida por su madre. Y eso, digamos, es moralmente inadmisible. Nosotros no podríamos desde la ley avalar una postura tan relativista y tan instrumentalista respecto a la vida humana. Pero como repito, creo que todos los esfuerzos del Estado tienen que estar enfocados a brindarle apoyo a las mujeres que han resultado embarazadas como producto de una violación y también a prevenir la violencia sexual. El aborto no previene, no soluciona la violencia. Bien, candidata, muchas gracias. Ahora es el turno de la candidata Bazán de realizar una pregunta o comentario. Tiene 1 minuto. Bueno, me gustaría en todo caso, más allá de oponerse o de querer seguir penalizando el aborto, que como comentaba, porque de esto ella misma no ha comentado nada más, la penalización es servicio comunitario, entonces yo veo que no hay ninguna alternativa para las mujeres, niñas, adolescentes que salen embarazadas producto de una violación, excepto resignación. No sé si ella también quiere ofrecer algún hotel, algún hospedaje, 5 estrellas, porque la verdad es que muchas de las personas que hablan de la vida y de la vida y de la vida, nadie, ninguna, he escuchado, toma en cuenta la vida de la mujer que va a parir. Entonces me gustaría saber qué calidad de vida, qué dignidad se le da a una niña de 12, 13, 14 años cuando da luz. Creo que bueno, hace falta quizá conocer un poco el problema más de cerca para poder referirse a estos temas tan delicados. Y sobre el tema de pensiones, yo no sé de dónde Adriana saca que nuestra propuesta del sistema de pensiones, que es un sistema tripartito, eso es lo que apuntamos en JP, lo hemos sacado de los años 70, cuando es el sistema de pensiones que usa la mayoría de países de la OCDE. De hecho, los únicos países que mantienen a las AFP como sistema son Chile y Perú, y en Chile las protestas empezaron por querer cambiar las AFP. En el proceso constitucional que hacen, esa es una propuesta vigentísima. Entonces me sorprende, la verdad, que creo que ella está en el pasado, más que la propuesta. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de responder la pregunta. Tiene 1 minuto. Bueno, respecto al tema del aborto, he sido clarísima en señalar en que nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos en darle apoyo a las personas que han resultado embarazadas como producto de un terrible crimen que es la violación, justamente para que no vean comprometida su calidad de vida y para que no vean truncados sus proyectos de vida. He sido clarísima respecto a eso y no veo qué es lo que no le ha quedado claro a ella. Yo considero que nosotros tenemos que atacar a la fuente del problema, que es la violencia sexual. No tenemos que hacer pagar por un crimen a una vida inocente. En ese sentido, considero que
nosotros tenemos que garantizar los derechos de la mujer, pero los derechos de la mujer no pueden pasar por encima de los derechos de otro ser humano. Respecto al tema de las pensiones, ella está equivocadísima cuando dice que todos los países de la OECD tienen sistemas públicos únicos de pensiones. Eso no es así. En los Estados Unidos uno puede acceder a distintos productos de ahorro pensionario que se ofrecen tanto a nivel público como a nivel privado. La libertad de elegir de los ciudadanos es una libertad que nosotros tenemos que mantener a toda costa. Nosotros no podemos regresar a los 70 porque lo que proponen es calcado de los 70. Es un sistema único, público, solidario. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora hemos terminado con esta sección y continuamos con la sección Knockout, en la que cada candidata le podrá hacer una pregunta a su contendora. Esta vez empezamos con la candidata Bazán. Le puede realizar una pregunta de tema libre a la candidata Tudela. Tiene 1 minuto. Sí, yo voy a insistir con el papel de la candidata y solamente para decir que de nuevo, no es calca de los 70, Adriana, lee el plan de gobierno y no estamos proponiendo una ONP para todos, eso no propone Juntos por el Perú. Yo creo que la labor desinformativa la haces tú de manera que la haces tu campaña, pero no es así. Y estoy leyendo aquí documentos del 2019 de la OCDE, te los voy a pasar por link para que los cheques, que es muy parecido a lo que nosotros planteamos. La pregunta sería, ¿qué ha hecho ella como asesora del señor Olaechea? Entiendo que entre el 2016 y el 2017 no presentaron prácticamente ningún proyecto de ley. Entiendo también que ella estaba paseando los comisionados de Venecia cuando el Congreso, antes de ser disuelto, trajo a esta comisión para investigar cosas inexistentes en una gestión que la verdad fue penosa, lamentable y risible. Entonces mi pregunta es, ¿qué trae ella de su trabajo con el señor Olaechea ahora? ¿Y cómo va a demostrar que va a hacer algo distinto de lo poco que estoy leyendo en internet? Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Tudela de responder. Tiene 2 minutos. Gracias. Como ya mencioné, el trabajo del congresista Pedro Olaechea, trabajo que yo apoyé como mi condición de asesora, era básicamente simplificar y desregular, porque el congresista Olaechea llegó al Congreso con una agenda muy clara y muy transparente, lo dijo desde un principio. Él no quería contribuir más a este sistema legislativo hiperregulado que tenemos. Por eso es que él se dedicó a trabajar desde la Comisión del Ordenamiento Legislativo, que acabo de explicar qué era lo que hacía, y además, justamente, nosotros no podemos evaluar el trabajo de un congresista únicamente de acuerdo a la cantidad de proyectos de ley que presentó. Entiendo que la candidata de la señorita Bazán, Verónica Mendoza, presentó cerca de 500 proyectos de ley. No sabemos cuál ha sido el impacto de estos proyectos de ley ni qué decían, pero bueno, no es un tema simplemente numérico, sino cualitativo. Y nosotros consideramos que no podemos seguir contribuyendo a la carga legislativa, sino que más bien nos dedicamos a simplificarla y reducirla. En cuanto a la Comisión de Venecia, le informo, porque creo que no está muy bien informada, la Comisión de Venecia no investiga nada. La Comisión de Venecia vino a dar una opinión jurídica y constitucional respecto a un tema que era importantísimo en ese momento, que era determinar si se podía hacer cuestión de confianza respecto a modificaciones constitucionales. Nosotros solicitamos esa opinión porque evidentemente había un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Y nosotros invitamos a la Comisión de Venecia justamente para poder tratar de tener una salida conciliadora y una salida de consensos con una opinión externa respecto a cómo estábamos manejando nuestros problemas. A mí realmente no entiendo por qué le parece mal que nosotros hayamos tratado de conversar con el Ejecutivo, que hayamos tratado de encontrar una salida informada y consensuada. Lamentablemente ya sabemos que estos esfuerzos por parte del Congreso no fueron escuchados por el señor Martín Vizcarra, que decidió cerrar el Congreso de todas formas. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora usted tiene 1 minuto para realizar una pregunta de tema libre a la candidata Bazán. Puede empezar. Gracias. Bueno, desde la izquierda, desde Juntos por el Perú, nos acusan cada vez que mostramos preocupación por estatizar los fondos de pensiones, por las expropiaciones. Siempre nos acusan a nosotros de estar reviviendo a los fantasmas del pasado, ¿no? Nos dicen que no podemos mirar al pasado, que miremos al futuro. Sin embargo, como ya mencioné, su plan de gobierno, que sí lo he leído, y lo he leído con mucho detenimiento, solamente habla de quitar, por ejemplo, a las concesionarias de hidrocarburos la propiedad sobre la materia prima que extraen. Hablan también de estatizar a todas las pensiones que al día de hoy los peruanos tienen en el sistema privado. Hablan de la planificación central de la economía, de empresas estatales, de subsidios y de una serie de fósiles del pasado que ya sabemos que no funcionan. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera ustedes son una nueva izquierda si proponen exactamente lo mismo? Bien,
Muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Bazán de responder. Tiene 2 minutos. Sí, como le comento, es bien fácil, creo que es un poco lo que hacía el fujimorismo también, ¿no? Esto de repite, repite que algo queda, miente, miente que algo queda. Como le comentaba a la gente que nos está mirando, Juntos por el Perú tiene, sobre todo en el sistema de pensiones, que es un tema que además es importantísimo en este momento en el que prácticamente se ha dinamitado toda la seguridad social, lo que plantea es un sistema tripartito, no estatizar las pensiones, sistema tripartito. Tripartito, la misma opinión que uno de los economistas más prestigiosos vino a dar aquí al Perú, que fue Paul Krugman, que habló sobre el tema de las AFP, dijo que es un modelo obsoleto y precisamente el modelo de Estados Unidos se acerca más al modelo de pensiones que nosotros planteamos que al tema de las AFP. A mí me encantaría que la señorita Adriana defienda a las mujeres, ¿no es cierto?, que no han elegido ser madres de la misma manera que defiende las AFP. A mí me encantaría que la señorita Adriana nos cuente cuántas personas de su familia han adoptado, porque esta solución tan fácil de, no, así normal, da luz y luego mandas a tu hijo a adoptar, esa es la solución si no lo quieres tener. O sea, realmente, bueno, yo no soy madre, entonces no puedo hablar en calidad de una, pero sí, si hemos visto el problema de salud pública que hay detrás, si hemos visto el problema de salud mental que hay detrás, ¿no es cierto?, de una joven que no quiere ser madre. Bueno, la verdad es que yo no sería capaz y no tendría, se me quedaría la saliva en la garganta de querer proponer algo tan sencillo como da en adopción a tu bebé producto de una violación. Es así de sencilla la cosa. Entonces, la verdad es que yo sí siento que aquí lo que se está haciendo es una gran desinformación y más bien mi respuesta parte por explicar algunas cosas que creo hay que desmitificar de la izquierda, porque nosotros también apostamos por hablar con la empresa privada. De hecho, una de las cosas que sentimos se ha venido haciendo es hablar con la empresa privada, pero sin un Estado y sin una autoridad con correa. Entonces, lo que queremos sí es devolverle al Estado el respeto que le corresponde imponer frente a las reglas que el mismo Estado está hecho para, de alguna manera, trazar, ¿no? Si el Estado no pone las propias reglas por sobre lo que hace el resto en su territorio, entonces estamos hablando de un desgobierno, estamos hablando de lo que ya hemos vivido en esta década, de los años 90, incluso desde un poco antes, en donde la empresa privada tiene el control absolutamente de todo, y yo no veo cómo el modelo que defiende la señorita Adriana sea un modelo que ahora nos haya traído, por lo menos en esta crisis pandémica, beneficios. Bien, muchas gracias, candidata. Eso ha sido todo por la sección Knockout y ahora seguimos con las preguntas del público que hemos recibido desde nuestra cuenta de Instagram. Así que los invitamos a seguirnos y dejarnos sus preguntas para los próximos debates. Esta pregunta la dejó el usuario de Instagram J. Paul Villa y la pregunta es la siguiente. ¿A qué sector de la población consideran que representan? Ahora es el turno de la candidata Tudela de contestar esta pregunta y tiene 2 minutos. Gracias. Bueno, yo busco representar, no sé si represento a nadie en este momento, pero busco representar de llegar al Congreso a todas aquellas personas que quieren ser dueñas de su propio futuro, a todas aquellas personas que no quieren tener que extenderle la mano al Estado para poder sobrevivir, a todas aquellas personas que quieren ser dueñas del fruto de su trabajo, a todas aquellas personas que quieren poder tomar decisiones por sí mismas sin que el Estado les esté imponiendo o quitando la posibilidad de elegir. Yo busco defender un sistema de libertad de mercado, que tiene que mejorar, eso nadie lo niega, pero es un sistema de libertad de mercado que nos ha hecho crecer como nunca antes en nuestra historia, que nos ha hecho reducir la pobreza dramáticamente, que nos ha hecho reducir la desigualdad también, que no nos mientan. Sí hemos reducido la desigualdad. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, eso nadie lo niega, pero estamos por el camino correcto. Nosotros tenemos que lograr implementar reformas para eliminar al Estado mercantilista, para lograr la libre competencia real, una libertad real donde todos podamos participar y donde todos podamos generar más riqueza. No le hagamos caso a los sectores políticos que nos hacen creer que la riqueza es como una torta. Las posibilidades de generación de riqueza son infinitas y hay para todos. Así que yo represento a las personas que quieren mantener sus libertades frente al Estado, que quieren que el poder político sea limitado, y que quieren seguir creciendo, que quieren seguir generando riqueza y todos prosperar en conjunto. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Bazán de responder la misma pregunta. ¿Desea que la repita? No, está bien. Yo creo que me parece una muy buena pregunta, de hecho, porque sí, coincido con Adriana en que yo también busco generar esa representación, quisiera que la gente vea esa representación en mí, pero sí siento que es un trabajo arduo de construcción. Yo no sé, Adriana, cuántas ollas comunes has visitado, cuántos asentamientos comunes has ido, cuántos cerros has recorrido, no sé si antes o por la campaña o cuándo, pero sí siento que se necesita salir de tu zona de confort, salir de tus privilegios para poder ver realmente
esa desigualdad que ella dice se ha disminuido, esa desigualdad que ella dice la actual economía libre y social de mercado ha podido de alguna manera cortar, pues yo he visto todo lo contrario, y caminando con las personas que son las más necesitadas, las que no solamente el Estado las persigue, no, el Estado las olvida. A la gente realmente pobre, para ellas no existe el Estado, para ellas no existe una alternativa. Por supuesto que tampoco existe empresa privada, existe ellas y ellas nada más. Para las mujeres que hoy en día dependen económicamente de alguien, que solamente se quedan en la casa cuidando a los hijos, que lo único que les toca es lamentablemente hacer un trabajo doméstico que nadie reconoce, no hay Estado que lo reconozca. No existe el Estado, ahí olvídate de si el Estado te presiona o te obliga. No hay Estado para la gente. Y solamente hay empresa privada, y para la empresa privada y para acceder, ¿no es cierto?, de lo privado, necesitas plata, y hay mucha gente que no la tiene. Entonces, lo que yo quiero hacer y lo que quisiera representar eventualmente estando en el Congreso es aquella gente que no tiene voz, aquella gente a la que nunca supo que había Estado, que había un Congreso, que existía una Constitución que se supone tenía que considerarla o considerarlo, y ojalá que a través de también nuestra gran bandera del cambio de constitución podamos de alguna manera empezar a relatar o escribir una historia distinta, que la escriban aquellas personas que nunca han tenido esa voz ni ese papel histórico. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora finalizamos este debate con la sección de preguntas de conocimiento general. La pregunta para la candidata Bazán, la siguiente. ¿Cuánto cuesta la tarifa general de un pasaje del Metropolitano? Del Metropolitano entiendo que debería costar unos 3 soles, si no me equivoco. 2,50 soles. Ahora la pregunta para la candidata Tudela es ¿cuánto cuesta la tarifa general de un pasaje para el tren eléctrico? 1,50 soles. Correcto. Bueno, eso ha sido todo. Desde la Cámara Latinoamericana de Comercio queremos darles las gracias a ambas candidatas por participar en este debate. A la candidata Adriana Tudela, número 5 de Avanza País, y a la candidata Sigrid Bazán, número 6 de Juntos por el Perú. Ahora les daré unos minutos, tratar de no extenderse mucho, para la despedida a las personas que están viendo esta transmisión. ¿Podría empezar la candidata Tudela? Bueno, muchas gracias. Solo terminar mencionando que postulo con el número 5 del partido Avanza País, liderado por Hernando de Soto. Nosotros estamos apostando por seguir creciendo, por darle a los informales las herramientas que necesitan para poder seguir saliendo adelante, para poder invertir, generar empleo, generar más oportunidades para todos, con predictibilidad y con un Estado que no viva dándoles la espalda. Tenemos un Estado que es muy grande, acapara mucho, y el que mucho abarca, poco aprieta. Nosotros queremos tener un Estado fuerte, pero un Estado que sea eficiente. Nosotros no queremos que el Estado invada todos los aspectos de nuestras vidas. Queremos no más Estado, queremos un mejor Estado. Y nosotros sí podemos ser un mejor país. Si logramos recuperar la confianza en nuestras autoridades, recuperar la confianza en nuestras instituciones y sobre todo recuperar la confianza en nuestro país, vamos a poder salir adelante. Nosotros sí podemos ser un mejor país del que tenemos al día de hoy, podemos ser un país más libre, podemos ser un país más próspero, podemos ser un país más unido, y yo estoy postulando al Congreso porque estoy convencida de que puedo contribuir a lograrlo. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Bazán de dar unas palabras finales. Bueno, creo que si me dirijo directamente a las personas que nos están viendo, no se dejen desinformar, no dejen que nos sigan de alguna manera a la izquierda estigmatizando como la izquierda que no puede trabajar por su país, sino una izquierda que necesita la oportunidad para hacerlo. Y nosotros también queremos un mejor Estado. Queremos más Estado, pero queremos mejor Estado. Y queremos mejores empresas, pero mejores. Queremos revalorizar al micro y pequeño empresario. Queremos revalorizar al artesano, que ni siquiera está empadronado. Cientos de miles de artesanos que también son empresarios, que también quieren ser dueños del fruto de su trabajo, no están siendo reconocidos porque no hay Estado para ellos. Lo que nosotros necesitamos, sí, es poder representar a más personas, poder llegar a más gente, y creo que con nuestro equipo y conociendo y recorriendo el país y Lima podemos hacerlo. Me postulo con el número 6 de Juntos por el Perú. Voy a entrar, ojalá y con su voto, por primera vez, y hacer las cosas bien en este Congreso. Creo que mi hoja de vida, mi trayectoria y mi trabajo, porque soy una persona que ha estudiado y trabajado además prácticamente toda una vida, hablan por sí solos. Y sí, siento y le deseo la mayor de las suertes a todos nuestros contrincantes. Creo que esa tiene que ser una competencia, además de elecciones, sana. No podemos repetir los papelones que hemos estado viendo en el Congreso, así que esperaría que la gente se informe de verdad, que ellas puedan leer realmente y no escuchar lo que terceros dicen sobre el plan de gobierno de Juntos por el Perú, y optar por la mejor opción.
Bien, muchas gracias, candidatas. Asimismo, agradecer a las personas conectadas en nuestro en vivo de Facebook. Queremos invitarlos a seguir nuestra fanpage para que puedan ver los siguientes debates. De la misma forma, invitarlos a informarse sobre las candidatas, los candidatos y los planes de gobierno de cada partido para que tomen la mejor decisión estas elecciones 2021. Mi nombre es Yanela Altuna. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo programa de Debates del Bicentenario. Gracias, Yanela. Gracias, Adriana. Gracias, Ingrid.